Este webinar estará a cargo de nuestra querida María Aurora Mota Bravo. Ella estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con acentuación en filosofía de las ciencias. Vivió 6 años en Waterloo, Canadá, donde obtuvo las maestrías en sistemas computacionales y sistemas de manufactura. Durante 3 años fue investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1994 pasó un año en la Universidad de Edmonton, en Alberta, Canadá, en donde comenzó a interesarse en los estudios de mujeres, ética y política. A partir de su regreso a Monterrey, fue fundadora del movimiento feminista de esta ciudad y de la diversidad sexual. En 1998 fundó la organización Género, Ética y Salud Sexual, asociación civil que dirige hasta la fecha. Durante 8 años dirigió el proyecto Oasis, Centro de la Diversidad, que fue el primer centro en América Latina donde se atendía a jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Se trabajaba en la prevención del VIH-Sida. Es autodidacta en temas de género y sexualidad. Es fundadora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Monterrey, Iglesia Cristiana Ecuménica e Incluyente. Vive en Monterrey, México. En el 2020 terminó la maestría en educación en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es cosecretaria de la Coalición Mexicana LGBTTI+, es promotora cultural e imparte talleres, pláticas y conferencias sobre sexualidad, diversidad sexual, género, ética, laicismo y derechos humanos. En esta breve semblanza me gustaría añadir que es profundamente comprometida con la educación integral en sexualidad y que si hay algo que mueve hoy todos sus días es generar espacios de trabajo con maestras y maestros de todo el país para acrecentar el aprendizaje en esta área. Pues gracias, María Aurora. Al contrario, Clau, muchísimas gracias por la presentación y algo está pasando por la presentación. Y bueno, voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla para trabajar hoy el tema de introducción al género. Yo me estoy viendo a mí misma, déjenme cambiarme de pantalla. Ok, aquí ya estoy. Entonces ahora sí. Bueno, vamos a hablar hoy de qué entendemos por género. Clau, ¿puedes checar a ver si estamos viendo Sí se ve tu pantalla, pero si le das como presentación sería mejor. Ok, perfecto, es en el librito, ¿verdad? Ok. Sí. Listo. Entonces ahí está déjame quitar los flotantes. Listo, creo que es, a ver, los flotantes, ¿sí? Ahí estamos. Sí, ya se ve perfecta. Ok, perfecto. Bueno, quiero decirles que este conversatorio que vamos a tener, esta plática, este webinar, es parte del proyecto Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, que es un programa, es un proyecto de la sociedad civil y que actualmente contamos con el apoyo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Este es un proyecto de educación integral en sexualidad para docentes. Y hoy vamos a ver qué entendemos por género. La primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿realmente cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿O es lo mismo? Algunas personas dicen, es que es lo mismo, yo no sé por qué usamos sexo
y género de diferente manera si realmente es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a ver precisamente cuál es la diferencia. Cuando hablamos de sexo, hablamos de la biología. Es decir, imagínense que estamos total y completamente desnudos, como son el caso de estas dos imágenes. De eso estamos hablando cuando hablamos de sexo. Pero el sexo tiene varias dimensiones. Por ejemplo, tenemos el sexo genético o cromosomático, que apenas se descubrió en el año de 1923, en donde ya sabemos que a nivel cromosomático las hembras tienen XX y los machos tienen XY. Cuando se concibe a una criatura, el espermatozoide es el que determina el sexo de la criatura o del feto. El examen para definir el sexo de un bebé ha ido cambiando a través del tiempo y actualmente entre 8 y 7 semanas de embarazo ya pueden sacarle una gotita de sangre a la mamá y saber cuál es el sexo del bebé. Y cada día esto se va haciendo más y más y más y más. Esta es la parte biológica. Ahora viene también la parte social, que es estas fiestas para descubrir el sexo del bebé, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Otra dimensión del sexo son las gónadas. Y aquí hablamos de ovarios y testículos, tanto en hembras como en machos. Y los órganos sexuales pélvicos internos y externos. Ya no le llamamos aparato reproductor, como anteriormente se decía, puesto que no nada más sirve para reproducirnos, sino que sirve también para otras cosas. Entonces recuerden, órganos sexuales pélvicos internos y externos. Y entonces vemos aquí el caso del hombre que tiene un glande, un cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos, un conducto deferente, los testículos, la uretra, la vejiga urinaria, la próstata, la glándula de Cooper, el conducto eyaculador y la vesícula seminal, como parte de la anatomía de los machos. En el caso de las mujeres, utilizamos dos imágenes que se ven un poquito mejor. Hablamos del ovario, las trompas de falopio, el útero, el cérvix, la vagina. Hablamos del monte de Venus, labios mayores, el vestíbulo, labios menores, el clítoris, la uretra, el introitus, el pirineo y el ano. ¿Ok? Estos son los órganos sexuales pélvicos internos y externos. También hay una diferencia entre hembras y machos, que es el sistema endocrino u hormonal. Y entonces vemos todo el sistema, se producen hormonas en la glándula pineal, en el hipotálamo, en la hipófisis, en la tiroides, en el aparatiroides, en el timo, en las cápsulas suprarrenales, en el páncreas y en los ovarios y en los testículos. Claro que esto es todo un tema de medicina, pero podemos decir en general que las hembras tienen más estrógenos y los machos tienen más andrógenos. Aquí hay una diferencia entre hembra y macho. Por otro lado, otra de las dimensiones del sexo son las características sexuales secundarias, es decir, aquellos cambios que se inician en la pubertad. ¿Cuántos podrían ustedes nombrar? A ver, les anoten cuántos cambios pueden ustedes nombrar que inician en la pubertad, que son diferentes en las hembras y en los machos. A ver, anótenle por ahí 2 o 3, los que se les vayan ocurriendo. Vamos a ver, perdón, ya me atrasé, ok. Vamos a ver entonces las características sexuales secundarias. En el hombre, los músculos son más desarrollados. Cuando un hombre empieza a hacer gimnasia, ir al gimnasio, los músculos se desarrollan mucho más rápido. El vello es mucho más grueso y largo. Hay más vello en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en la cara, en los brazos, en las piernas. También hay hombres lampiños, claro, pero estamos hablando de generalidades. Las pies y las manos son más grandes que en las mujeres. El tórax y los hombros son más anchos. La piel es más áspera. La osamenta y el cráneo son más pesados.
hay más masa muscular y hay más fuerza física. Tienen la voz más grave debido a la nuez de Adán. El depósito de grasa está principalmente alrededor del abdomen y de la cintura. Es decir, hay una forma de manzana en el cuerpo de los hombres. Las mujeres tienen pechos más desarrollados y que tienen una función. Están las glándulas mamarias. Hay una estatura menor que el hombre, es más ancha en las caderas que en los hombres, hay más grasa subcutánea. Los depósitos de grasa principalmente están en los glúteos y en los muslos, es una forma de pera, la voz es más aguda y la implantación del vello púbico es en triángulo, entre otras que ustedes podrían seguramente encontrar. Pero también, y esto es muy importante que todos y todas lo sepamos, también incluyendo a los docentes, esto es muy importante, existen personas intersexuadas. Se conoce a nivel internacional que 1 de cada 2,000 personas es intersexuada. El ser intersexuado quiere decir que sus genitales no conforman con lo que yo les acabo de explicar anteriormente. Entonces tenemos hembras, intersexuados y machos. Esto es desde el punto de vista biológico. Sin embargo, desde el punto de vista legal y social, no existen las personas intersexuadas. No hay lugar, digamos, para ellos en lo legal o en lo social. Entonces, las personas intersexuadas se les puede asignar a lo femenino como una niña o como una mujer, o a lo masculino como un niño o como un hombre. Entonces, aquí estamos ya viendo la diferencia entre sexo y género, y que estamos descubriendo que lo legal y lo social es construido socialmente, ¿ok? Mientras que la biología es esa. En el caso de los mamíferos, gatitos, perritos, etcétera, también existen los intersexuados. No sabemos, en general la sociedad no sabe mucho de los intersexuados porque se considera todavía un tabú. Sin embargo, este tema de las personas intersexuadas es un tema muy común, muy recurrente entre los pediatras y en los hospitales, ¿ok? Lo que pasa es que yo alguna vez le pregunté a una persona, oye, ¿por qué este tema de intersexuados nomás se queda así entre los pediatras? Y me dijo, es que la sociedad no está preparada para tener esta información. Bueno, pues, pero esta es una realidad. Entonces, es importante que los docentes sepamos todos que existe esta condición en los seres humanos de intersexuados. ¿Ok? Algunas veces a estas personas intersexuadas se les hacen mutilaciones quirúrgicas para parecerse lo más que se pueda, ya sea al aparato femenino o al masculino, a los órganos femeninos o masculinos. Sin embargo, hay un movimiento de personas intersexuadas en todo el mundo y en México también, y ellos la propuesta que están haciendo, la petición es que no se realicen ningún tipo de cirugías hasta que ellos y ellas tengan conciencia de lo que eso implica y ellos y ellas tomen la decisión. Vamos aquí a ver 2 imágenes. Los genitales son ambiguos y hay 75 variaciones de intersexualidad, que les digo, esto más bien es del campo de la pediatría, que no vamos a revisar, pero es importante que sepamos que existen las personas intersexuadas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sexo contra el género? Primeramente, para distinguirlo así muy fácilmente, el sexo no cambia, ni a través del tiempo, ni a través de la geografía. Imagínense ustedes a su abuelita o a su bisabuelita, que le quitan toda la ropa, y entonces eso que ustedes ven es sexo, ¿ok? En cambio, el género sí cambia y sí se modifica a lo largo de la historia y durante la geografía. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo,
¿Qué significaba ser hombre en la época de Luis XIV? Creo que es este personaje que está aquí, Luis XIV. El hombre más poderoso del mundo en su momento, ¿sí? ¿Qué significaba? Vean el atuendo, vean cómo se presentaba, vean que usaba medias, que usaba peluca, que se maquillaba, tenía zapatos de tacón, etc. Eso significaba ser hombre en aquella época. O veamos el ejemplo de Gandhi. ¿Qué significa ser hombre en la época de Gandhi, en los años 1948, más o menos por ahí? Es otra cosa totalmente diferente que en el siglo XVII. Bueno, también tenemos ejemplos más recientes. Lo que significa ser hombre para el beduino del desierto, por ejemplo, en donde su posesión más importante es tener camellos, o en el mundo de los huicholes, por ejemplo, en donde, curiosamente, las personas que tejen la chaquira, en esos trabajos tan hermosos que hacen, son los hombres. En esta cultura, el tejer es trabajo de hombres, a diferencia de nuestra cultura que es como trabajo de mujeres. ¿O qué significa también ser mujer? Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, las personas rarámuris, en donde de cada 2 niños, niñas que nacen, debido a las condiciones de precariedad en la que viven, 1 fallece. Imagínense lo que eso significa, que de cada 2 hijos, 1 fallezca. O la mujer jirafa en Birmania, en donde desde pequeñitas les van poniendo anillos en el cuello para que vayan teniendo un cuello muy largo, y ellos lo consideran un estándar de belleza. Y otra forma de ser mujer es, por ejemplo, el caso de María Curie, que es una científica, o el concepto de Miss Universo, ¿no? Que a veces asociamos que ser mujer es nada más eso, Miss Universo, cuando hay muchísimas formas de ser mujer. Ser mujer, como en el caso de la reina Isabel II de Inglaterra, o Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra poeta de la Nueva España, de Nueva Hispana. O esto incluso, ¿no? Mujeres que participan en la armada, que participan en el ejército. Entonces, género, nos referimos entonces al sexo, a la parte biológica, y nos referimos al género, la parte cultural, lo que la sociedad construye de ser hombres y de ser mujeres. Y en ese sentido, hay algo que desde el movimiento feminista hemos llamado la policía del género. ¿Qué es la policía del género? Es constructos sociales en donde hay prohibiciones para los hombres y prohibiciones para las mujeres. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento. Hay una prohibición para que los hombres tejan, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿sí? A lo mejor no está escrita en ningún lugar esa ley. Sin embargo, socialmente no se acostumbra a que las familias pongan a los niños a tejer para que aprendan a tejer. O en el caso de las mujeres, por ejemplo, una prohibición para que levanten objetos pesados. Y entonces la niña va a levantar un objeto pesado. No, tú no debes de levantar ese objeto pesado. La niña quiere jugar fútbol. Eso era antes en mi época, esto ha cambiado. No, tú no puedes correr, tú no puedes brincar porque te puedes raspar tus rodillas, ¿no? Entonces la policía del género siempre está presente en nuestra vida cotidiana. Siempre una prohibición del género. No es que los hombres no deben de traer el pelo largo. No es que las mujeres no deben de estudiar. No es que las mujeres no deben de X, Y, Z, W. No deben de saber de mecánica. No es que las mujeres no deben de manejar. Y así, ¿no? Prohibiciones tanto para los hombres no se deben de poner falda bajo ninguna circunstancia.
Los hombres no se pueden poner tacones, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer enumerar una cantidad de prohibiciones que hay tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene que apliquemos este tema de género en nuestra cultura? Lo que va pasando es que hacemos que los hombres recorten su ternura y recorten sus emociones. Una de las frases más favoritas en las escuelas de preescolar, por ejemplo, es: los niños no lloran. Cuando decimos esa frase tan común, lo que estamos haciendo es recortando y decirle: los niños no deben de expresar sus emociones ni públicamente ni en forma privada. Y luego nos llama la atención que los hombres ya adultos les cuesta trabajo expresar sus emociones. Pues si todo el tiempo le estuvimos diciendo los hombres no lloran, etcétera, entonces estamos haciendo hombres que no puedan que no pueden expresar su ternura y sus emociones. Cuando está un chiquito niño diciendo: yo voy a dormir a mi osito, y se pone a moverlo y a decirle: duérmete osito, duérmete osito. Y le decimos: no, es que los hombres no deben de jugar con muñecos. Pues estamos ahí recortando su ternura, ¿sí? Por otro lado, a las mujeres lo que hacemos es recortar su fortaleza, recortar su liderazgo. Y decimos: no, es que las niñas no pueden. No, es que las niñas no deben. Y luego en los salones de clase, por ejemplo, que hay investigaciones que demuestran esto, le preguntamos más a los niños que a las niñas. Y le damos más tiempo para responder a los niños que a las niñas. Entonces, tenemos que estar haciendo conciencia de qué impacto tiene este comportamiento en nuestros estudiantes, en el estudiantado. Entonces, el resultado es que tenemos seres humanos mutilados, recortados, incompletos, incompetentes, y las mujeres tienen menos oportunidades de desarrollo cuando tenemos esta perspectiva. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. No los tenemos aquí en vivo, pero vayan ustedes pensando. Por ejemplo, sexo o género. El tener bigote, ¿qué es? ¿Algo asociado con el sexo o algo asociado con el género? Bueno, ya dijimos que el tener bigote es una de las características secundarias de los hombres, entonces está asociado con el sexo. ¿Ok? Poder lavar trastes. ¿Está asociado con el sexo o con el género? ¿Hay algún impedimento biológico para que los hombres no puedan lavar trastes? ¿Está algo en su sistema endocrino, o hay algo en sus genitales que les impidan lavar trastes? Pues no, ¿verdad? Entonces, el que un hombre se le haya prohibido desde chiquito no poder lavar trastes, no está asociado con su sexo, sino con lo que nosotros hemos construido como género. ¿Ok? Bueno, forma de cruzar la pierna, forma de sentarnos en general. Esto está vinculado con el sexo o con el género. Y aquí la pregunta que yo les hago a las compañeras docentes que nos están viendo es: ¿cuántas veces durante tu infancia te dijeron que cerraras las piernas? ¿Alguna vez te lo dijeron? ¿Te lo dijeron una vez? ¿Te lo dijeron 10 veces? ¿Te lo dijeron 100 o te lo dijeron 1000 veces? Que te tienes que sentar con las piernas cerradas. Pues si me dices que te lo tuvieron que decir 1000 veces y que a una hora todavía te lo tienen que decir, lo que significa es que eso no es nada natural, que es un aprendizaje, no tiene nada que ver con el sexo, que es un aprendizaje social y es una exigencia social de que las mujeres nos sentemos con las piernas cerradas. Porque naturalmente, el cuerpo, abrimos las piernas para tener mayor estabilidad, y cerrar las piernas
es un esfuerzo que tenemos que hacer con nuestros músculos, ¿ok? Entonces hay que tener mucha claridad que eso tiene que ver con el género. Por ejemplo, amamantar a un bebé. Amamantar a un bebé está relacionado con el sexo o con el género. Ya vimos que amamantar a un bebé tiene que ver con las características secundarias de las mujeres, que es tener mama y producir leche después del parto. Entonces, eso está asociado con el sexo, ¿ok? Pintarse las uñas. El hecho de que una persona se pinte las uñas. ¿Hay algo en el sexo que nos diga que quién se debe de pintar las uñas y quién no? Pues no, es una cuestión totalmente cultural. Entonces está asociada con el género. Eyacular, en el caso de los hombres, también de las mujeres, que habla específicamente de los hombres, pues está totalmente relacionado con el sexo. Ya vimos nosotros que los hombres tienen testículos, que tienen un pene y que eyaculan, digamos. Es una función fisiológica. Poder ser presidente o presidenta de la República. No hay ningún impedimento sexual para el cual las mujeres no podamos ser presidentas. Entonces, si no hemos llegado en México a tener una presidenta, un presidente, es porque hay un constructo de género social. ¿Ok? Me voy a brincar algunas. Por ejemplo, el grosor de la voz, ya lo vimos, que tiene que ver con el sexo, no con el género. Sentir atracción hacia tu mismo sexo, esto es, por un lado podríamos pensar en la evolución y en ese sentido podríamos pensar que la evolución hace que hombres sientan deseos sexuales hacia mujeres y mujeres sientan deseos sexuales hacia hombres. Pero por otro lado, también si todas las imágenes que vemos son de parejas de heterosexuales, es decir, de diferente género, entonces también es un constructo social. ¿Ok? Por ejemplo, vestirse de color rosa. Pues eso no tiene absolutamente nada que ver con el sexo y es una cuestión cultural en México y en Occidente que vestir el rosa es para las niñas. Y esto cada día tristemente se acrecenta de una manera terrible. Por ejemplo, va uno a una juguetería y encuentras, bueno, yo el otro día fui y me dijeron, quería comprar un triciclo. Le digo, oiga, ¿me puede enseñar un triciclo, por favor? Y me dice, ¿para niño o para niña? Y dije, a ver, un triciclo es para una criatura de 3, 4, 5 años. ¿Cuál es la diferencia en un triciclo para niña y un triciclo para niño? Yo lo que quiero es que desarrolle las habilidades psicomotoras, ¿verdad? Que implican hacer ejercicio en un triciclo. Bueno, pues resulta que la diferencia era que unos eran rosas y otros eran azules. No había triciclos más que rosas y azules. Obviamente este es todo un constructo de género, ¿sí? Que lo que va haciendo es que va ahí haciendo una gran diferencia y haciendo que las niñas vayan teniendo oportunidad de desarrollarse. Bueno, por ejemplo, el olor del cuerpo, esta es una cosa muy interesante. El olor del cuerpo, hay investigaciones que dicen, yo leí en caso, de que ponen a hombres y mujeres a jugar con camisetas, entonces ya se quitan la camiseta y le dan esta camiseta a oler a hombres y mujeres, y un gran porcentaje de los participantes detectan si el olor de la camiseta es de hombre o es de mujer. Entonces, el olor del cuerpo, el olor natural del cuerpo, ya no el perfumado, ¿verdad? Está vinculado con el sexo. Ahora han hecho cosas como que verdaderamente parecen ridículas, como champús para hombres y champús para mujeres. Yo pensé, espérate, ¿cuál es la diferencia entre un pelo de hombre y un pelo de mujer? O sea, un cabello. Pues no creo que haya gran diferencia, ¿no? Bueno, cuidar a los bebés este rollo de que solamente las mujeres podemos cuidar a los bebés es una cuestión totalmente aprendida. El corte de pelo, por ejemplo, que ahora ya se ha liberado muchísimo, pero antes había una gran prohibición social para que los hombres trajeran el pelo largo. Embarazarse, obviamente, es una cuestión que tiene que ver con sexo.
solamente se pueden embarazar las personas que tienen útero. Vello en las axilas. El vello en las axilas es una parte sexo. A los hombres les crece más el vello en las axilas, pero la parte de qué hacer con el vello en las axilas tiene que ver con el género, ¿sí? En nuestra cultura se acostumbra que las mujeres nos rasuremos el vello en las axilas, pero que los hombres no se lo rasuren. Esto entonces es un aprendizaje cultural totalmente. Y menstruar, bueno, pues menstruar está socialmente asociado al sexo porque es una cuestión fisiológica. Les voy a pedir que si tienen preguntas, comentarios o lo que ustedes quieran, pueden ponerlo ahí en los comentarios de Facebook. A mí ya no me da, ahorita ya no puedo ver el Facebook, pero Claudia me va a hacer el favor de ir revisando todas las preguntas, inquietudes, todo lo que ustedes quieran comentar. Nos salimos de Facebook, algo pasó, pero te digo lo que me están comentando en WhatsApp. A ver. ¿Vale? Pero nos salimos de Facebook, tenemos que volver a entrar. Pues mira, yo pensaría que es mejor que sigamos grabando y luego lo subimos. ¿Crees? Para no, sí. Porque Sí. ahorita lo puedo hacer, sin problema. Bueno, sí, entonces, sí. Mira, entonces. Pero ya tiene más de 10 minutos que pasó esto. No manches, ¿y eso por qué? ¿Por qué? No sé. En tanto, nos fuimos en tanto en... En las dos páginas, porque si se desconecta de una, como es cruzado, se desconecta de ambas. ¿Sabes una cosa? Tronó Facebook, porque aquí, déjame poner, porque aquí, pones Facebook y está en negro, ¿eh? Ok. Sí, te digo que sigamos grabando y ya lo subimos. Ok, perfecto, muy bien. Ok, vamos a comenzar. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber todo esto que les he estado compartiendo? Bueno, nos sirve porque los programas de estudio que nos está proponiendo la Secretaría de Educación en el nuevo marco de la Escuela Mexicana, nuevo modelo de la Escuela Mexicana, todo el tiempo están hablando de género, de perspectiva de género, de hacer las cosas incluyendo el género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros comprender todo eso y podamos realizar actividades dentro de nuestra clase, tenemos que tener muchísima claridad sobre lo que es el género. Espero entonces que hasta este momento haya quedado claro la diferencia entre sexo, que es la parte biológica, y género, que es la parte cultural. Voy a dejar de compartir pantalla, y ahora sí vamos a revisar las preguntas, Clau. ¿Tenemos preguntas, Clau? Más que preguntas, lo que estaba sucediendo era que estaban muy interesadas, teníamos alrededor de 20, 25 personas en una de las plataformas de Facebook, estaba monitoreando el de la coalición y estaban agradeciendo el tema porque les parece muy relevante justo eso. A mí me brincó ahorita una duda en cuanto a lo que decías de si sentir atracción por una persona de mi propio sexo o diferente era biológico o era social. Me parece interesante plantearlo porque sin duda hay una heteronormatividad. O sea, si te refieres a eso, bueno, ya más o menos lo tengo claro. Existe una presión social porque te inclines hacia, van diseñando una forma de percibir y de mirar el mundo que entonces pareciera que haces las cosas porque eso es lo correcto y así está bien, pero después descubres o piensas o sientes
cosas diferentes, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que sí tendríamos que estudiar un poco el tema de la evolución, porque, por ejemplo, se habla de que no hay un instinto materno. Algunos grupos feministas dicen no hay un instinto materno. Sin embargo, si la criatura no llorara como llora, nadie le haría caso. Entonces, ha evolucionado este llanto para que la criatura recién nacida o de pocos meses reciba atención de parte de quién, de quien esté alrededor suyo. Y si ustedes están en una reunión social y empieza una criatura a llorar, ya nadie está tranquilo. Ya todo el mundo se empieza a angustiar, se empieza a inquietar, porque la criatura ha evolucionado a lo largo de los años, millones de años de evolución, un llanto que atrae la atención de las personas que le pueden proveer sus necesidades, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos que revisar. Ahora, desde un punto de vista evolutivo, tendría que haber personas que naturalmente sienten inclinaciones heterosexuales. Porque si no hubiera esas personas, la sociedad ya hubiera desaparecido. ¿Sí? Sin embargo, también está la parte cultural de que a la gente le cuesta muchísimo trabajo reconocer su atracción hacia otras personas porque no tiene referentes culturales al respecto. ¿Sí? Ahora, realmente falta mucha investigación sobre la orientación sexual, porque la pregunta es ¿por qué la gente nace es homosexual o lesbiana? Y yo siempre pregunto, mejor digo, ¿y por qué no todas somos bisexuales? O sea, hay que preguntar pues, de otra forma, ¿no? ¿Por qué hay personas que tienen aversión hacia sentir atracción hacia otras personas de su mismo sexo? ¿O por qué de repente alguien tiene como una atracción hacia las personas altas? ¿O por qué tienes atracción hacia las personas narizonas? O etcétera, ¿no? O sea, todo el tema de la atracción realmente no lo hemos estudiado. No lo hemos estudiado. Pero sí sé que considerar que podría tener estos dos componentes, tanto sexo como cultura. A lo mejor si tuviéramos imágenes, igualmente imágenes en el periódico de parejas del mismo sexo, que ya las está viendo, y parejas heterosexuales, y parejas y personas sin pareja, entonces podríamos ser más libres realmente de seguir como nuestra atracción natural, por decirlo de alguna manera. Al tener referentes, tengo capacidad de mirarme en esos otros y poder definir qué emociones tengo, qué sensaciones tengo, qué pensamientos tengo. E incluso escuchando a un biologicista, creo que es biologicista, y un filósofo, en una discusión decían que incluso ellos mismos han ido evolucionando en su propia vida, transicionando de una cosa a otra, porque se perciben y se miran y se sienten de formas distintas a lo largo de su propia vida. Y creo que eso también es válido y sucede. Ahora, encontrar cómo es la construcción social del género y cuál ha sido su función en nuestro sistema es lo que a mí me parece interesante para darle como un cierre a este webinar. No sé cómo lo miras tú. Claro, lo objetivo de este webinar es decir, seamos conscientes cuando decimos, es que es natural que los hombres no planchen. A ver. ¿Dónde está lo natural de que los hombres no planchen? Entonces, irnos dando cuenta de eso. Es natural que las mujeres cuiden a sus mamás cuando ya están grandes. Espérate, ¿dónde está lo natural? Este es un aprendizaje y esta es una... es natural que la mamá amamante al bebé, eso sí es natural porque papá no lo puede amamantar, eso sí está clarísimo. Es natural
que la niña de 8, 9, 10 años tenga una menstruación. Eso sí es natural. Pero este rollo de que, entonces, lo que nos ha ayudado la teoría de género, y es la aportación más importante del siglo XX, es que podamos diferenciar claramente una cuestión de sexo y una cuestión impuesta socialmente, que es el género. Y entonces, todo lo que es género, podemos cuestionarlo. Oye, ¿por qué los hombres no pueden traer el pelo largo ahorita? Si revisamos la historia, los hombres han traído el pelo largo. Oye, ¿por qué, por ejemplo, usar pantalones, ¿no? Usar pantalones, me decía alguien que sabe de estas cosas, fue María Félix, la primera mujer en el cine mexicano que utilizó pantalones. Creo que montó a caballo, no sé qué, alguna escena por ahí en película en los años 20 o algo por el estilo. Anteriormente, estaba prohibido para las mujeres usar, ni pensarlo, ¿no? Entonces, lo es pensar, a ver, esto que estoy diciendo o esto que estoy pensando, ¿es realmente algo natural desde el punto de vista del sexo o es un constructo social que me puedo cuestionar? ¿Ok? Ese sería más o menos el objetivo. Y justo los constructos socioculturales, como son aprendidos, también se pueden desaprender. Claro, claro, claro. Y también se pueden deconstruir y reconstruir de tal manera en que hombres y mujeres podamos desarrollar todos nuestros potenciales. Exactamente, Los exactamente. afectivos, los potenciales de pensamiento, de capacidades, y que eso le haría mucho bien a la humanidad en general, ¿no? Claro, me decía un pariente que yo estoy acostumbrada a cargar de todo, y me decía un pariente, fíjate que antes de conocerte, yo le prohibía a mi hija que levantara, no le prohibía, sino que si ella iba a levantar algo pesado, no, 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 tú no puedes. Pues lo que va a pasar con esa niña es que no va a desarrollar su musculatura, porque si tú no cargas cosas nunca, pues no desarrollas tu musculatura, y entonces tú tienes todos los huesitos así, ¿no? Huesitos y musculitos así, dicen, es que las mujeres no son fuertes. Yo les digo, no, te presento a unas mujeres que van al río a traer agua y se ponen 20 kilos en la cabeza a ver si no están fuertes, ¿no? Entonces, más fuerte que un oficinista, ¿eh? Por Entonces, supuesto. entonces efectivamente, entonces hay que, por ejemplo, por eso digo yo, si el hombre empieza a ir al gimnasio, va a desarrollar más músculo, pero si una mujer carga una cubeta de agua todos los días, pues también va a desarrollar mucho músculo, ¿no? Entonces me parece que esta teoría de género, perspectiva de género, nos ayuda a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras creencias y nuestras afirmaciones. Muchas veces cuando hablamos de género, la gente se enoja. Es un tema difícil. Por ahí hay un video de Mariana Gabarrot que se llama ¿Cómo no enojarse cuando hablamos de género? ¿Cómo no pelearse cuando hablamos de género? Porque estas cosas que decimos desde el movimiento feminista son tan evidentes que luego la gente se queda así como enojada. Por eso te decía que si en Facebook tenían enojo. No hay oportunidad de saberlo, lo sabremos cuando lo subamos, pero lo que sucede con frecuencia es justo que también hay una mala interpretación de este tema en torno a pensar que cuando hablamos de género solo hablamos de mujeres. Claro. Y no, es la relación entre hombres y mujeres en un sistema donde se ha asignado ciertas cosas para unos y ciertas cosas para otros. Uh-huh. Y la cuestión más difícil de poner en claro que es social, que es cultural, que no hay que naturalizarlo, pues es que algunas cosas le convienen a los chicos que sigan siendo como son y algunas otras cosas también les conviene más a las chicas que sigan siendo como el sistema dice. Uh-huh.
Y pareciera que en esa situación de conveniencias y qué me favorece y qué no me favorece, qué estoy de acuerdo y qué no estoy de acuerdo, es donde se da el debate. Claro, Pero creo que darnos cuenta de los privilegios que nos da ser mujer en un sistema como este y los privilegios que le da a los hombres en un sistema como este, más bien es mirar cuáles de esos privilegios son abusivos y claro, que no deberíamos tenerlos, ¿no? claro, Siendo mujer o siendo hombre, no claro. importando cuál de las dos condiciones tengas, porque justo cuando es abusivo, eh, ya no funciona bien, es desequilibrado. El chiste es que no haya jerarquías ni condiciones donde prevalezca más una cosa u otra, ¿no? Claro, y en las escuelas es donde podemos cuestionar justamente. Justamente, por ejemplo, desde preescolar podemos, ¿no? Hay otra investigación que dice que los patios de las escuelas son ocupados por hombres que están jugando fútbol, por ejemplo, y las niñas están arrinconaditas ahí o platicando o jugando resorte, otras cosas así, ¿no? Pues eso podemos cambiarlo en las escuelas y poner, vamos a hacer un partido de fútbol mixto, hombres y mujeres, o vamos a jugar resorte. Bueno, en mi época se jugaba resorte, no sé si ahora. Niños y Sí, niñas. aún en algunos espacios se sigue jugando cuerdas, resorte, que culturalmente se cree que es juegos de chicas, pero que desarrollan ciertas habilidades que son buenas para todos, Claro, ¿no? claro, Sí. claro. Entonces, todo eso, Hay un video bien bonito de 11 niños y junto con el Instituto Nacional de las Mujeres que se llama Las Reinas del Patio y ujú, es esa disputa de que las chicas se cansaron un día de no tener el espacio ujú, y una de ellas se plantó y no se movió, entonces ellos tuvieron que salir a jugar a otro espacio y entonces empezaron a compartir los espacios ya, y a ponerse de acuerdo, porque si bien ella no se quería salir y le empezaron a violentar, ujú, otras chicas la apoyaron y ujú. por eso ya no pudieron anularla, ¿no? Excelente. Es muy, muy bonito ese video. Te las ponemos ahora en los comentarios, ¿no? Vale, vale, sí. Y bueno, tengo preparadas nada más para platicarles dos capsulitas Ah, ok. y decirles dónde nos encuentran. ¿Cómo ves? ¿Lo Sí, he hecho andar adelante. eso? Sí, adelante de Vale. una vez. Ajá. Eh, justo compartirles. Ujú. Ah, ahí lo miras. Sí, perfecto. Ok. Miren, esta es la primer cápsula que les tenemos preparadas. Esta es una cápsula que se hizo para pensar en reflexionar justo este sistema acerca del sexo biológico y el género. Y entonces aquí se procura una serie de videos para esta reflexión y está, por ejemplo, enseñar a los niños pequeños sobre la identidad sexual dirigido a docentes y familias, el rosa caramelo, que es un elefante que le gustaba el rosa y que siempre fue criticado por su color, pero que pudo marchar a otra comunidad donde no era mal visto y se adaptó fácilmente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser princesa, yo no quiero ser princesa, es de una niña que le gusta más como las acciones y las actividades más arriesgadas, intrépidas, donde esté en juego su velocidad, su fuerza y esas cosas. Y entonces, pues es muy, 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 muy bonito porque sale del estereotipo y estamos dando como ejemplos que van colocando a machos y hembras, en el caso
del rosa caramelo y en el otro la chiquilla que no quiere ser princesa. Lágrimas bajo la cama es de un niño que pues siempre tiene que aguantarse las ganas de llorar en público, pero que llora cuando puede, ¿no? Entonces, estos estereotipos y este trabajo con eh, niñas y niños de preescolar o de primero, segundo y tercero de primaria puede ser muy benéfico para empezarles a hacer conciencia que ni los colores, ni los juegos, ni los juguetes, ni los sentimientos tienen género, ni tienen sexo, no son exclusivos de unos u otros. Y me encantaría compartirles esta segunda que se llama, es una fábula, un cuento de Arturo y Clementina, es también para preescolar. Arturo, bueno, y es para español, donde para preescolar o primaria, los primeros ciclos, donde hay que explorar diversos textos narrativos sencillos, leer de forma autónoma, en silencio o en voz alta. Cuando son de preescolar pueden leer las imágenes y claro que pueden contar las historias. Identifican la trama, los personajes principales y algunas de las características de este cuento. Y la sugerencia de Arturo y Clementina es porque Arturo Clementina era una tortuguita audaz, intrépida, valiente, que le encantaba viajar y andar siempre por todos lados, pero a la hora de casarse, Arturo la empezó a segregar y dejar en la casa, y cada vez que Clementina le decía que estaba aburridísima, que no podía hacer gran cosa, él le llevaba un regalo que le hacía cargar. Ella le propuso crear música y entonces quería un instrumento, pues le llevó un megáfono, no, ¿cómo le llaman estos que son para oír discos, pero que eran como de cuerda y tenían una gran bocina, se me fue el nombre. Pero bueno, como un tocadiscos antiguo, ¿no? Eh, Luego ella le pidió pintar y entonces le llevó cuadros y se los puso encima de su caparazón. Y así cualquier cosa que a ella se le ocurría como interesante para accionar, él la llenaba de objetos, pero se los ponía encima, encima, encima para inmovilizarla, para dejarla en un ámbito privado. Decía, aquí lo tienes todo en tu casita, pero también le decía que sus ideas eran tontas, que, que eran aburridas, que sus inquietudes no eran buenas ideas y que no le harían bien llevarlas a cabo. Y entonces llegó el momento en que ella tenía tanto agobio por todo lo que tenía que cargar, tanto agobio por no poder salir, que terminó saliéndose de su caparazón y se fue a buscar otros horizontes y otros espacios donde pudiera no cumplir estos mandatos de género, estos condiciones en que le imponía su esposo, pero al parecer también la sociedad, porque su esposo había sido construido con esas ideas. Entonces, bueno, del lado izquierdo de la pantalla coloqué algunas fechas de las cápsulas que tenemos en nuestro, ay, creo que le pinché algo que no debía. Voy a regresar sí, es que le di, justo le pegué al enlace, pero lo que quería hacer era más bien
compartirles esto, que estamos en estos canales. Tenemos un canal de Telegram, se llama Educaréis, ahí pueden encontrar estos materiales. Estamos en Facebook, en Educación Integral en Sexualidad, estamos en Instagram, en YouTube y en WhatsApp. Entonces, si ustedes buscan en Telegram, van a encontrar estos materiales y podrán deleitarse con ellos y poder trabajar con sus estudiantes desde preescolar hasta bachillerato con ideas fundamentales sobre género. Pues eso sería todo lo que quisiera compartir por ahora. Pues Clau, muchísimas gracias y aquí terminamos y recuerden suscribirse sobre todo a nuestro canal de Telegram. Aquí abajo les vamos a dejar todas las direcciones para que se registren y nos puedan seguir. Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches.